Bueno, el tema de la investigación de este trabajo, Made in Bajo Flores, este es el audiolibro, empezó cuando estaba cursando la última materia en la escuela, en Éter. Yo estudiaba en Éter. Había que hacer un trabajo de investigación como trabajo final, y buscando un tema para abordar salió por un comentario que hizo casualmente un compañero de cursada sobre el consumo eléctrico en la villa de Capital Federal, particularmente de la 11114. Y la curiosidad me movió a preguntar qué es lo que estaba pasando con la electricidad, porque uno sabe claramente que la gente no puede agarrar la electricidad mientras se bajo el brazo y venderla. Entonces era bastante extraño que se hubiera multiplicado como él lo planteaba. Después comprobamos que se había multiplicado por 5 el consumo de los barrios más carenciados de la ciudad. El consumo eléctrico había crecido exponencialmente. Entonces algo estaba pasando ahí. Y eso me pareció que era una buena punta para ver qué sucedía. Era bastante raro. A partir de ahí empieza la investigación. Empezamos a contactarnos con gente que trabajaba en las compañías de electricidad, a ver cómo era el funcionamiento de la electricidad, quién se hacía cargo de ese consumo, cómo se manejaba. Nos acercamos al barrio, encontramos testimonios importantes dentro del barrio, y nos acercamos a una realidad que hasta ese momento conocíamos por relatos, o sobre todo el trabajo no logo de Naomi Klein, de los talleres clandestinos que había en distintas partes del mundo, en el sudeste asiático, en Centroamérica, las maquilas en México, pero hasta ese momento en la Argentina no había demasiada información. De hecho, cuando empezamos la investigación no había material de referencia. Y ahí fue que empezamos a encontrar toda esta trama de talleres clandestinos de costura, donde no solo había una cuestión de consumo eléctrico, sino que lo que apareció es mano de obra esclava, trabajo infantil, marcas multinacionales implicadas, y toda una red que se iba armando, que parecía que ya tenía tiempo, pero que hasta ese momento no había saltado a la luz, de trabajo esclavo, lo que se llama sweet shops en otras partes del mundo. Los talleres se instalan propiamente dentro de los barrios por una cuestión de un entramado de seguridad paralela que tienen. Se encargan de contactar los talleristas a trabajadores en general, inmigrantes, indocumentados, o si tienen documentos se encargan de retenerle el documento justamente para que no puedan radicar la denuncia. Los traen directamente, en su inmensa mayoría de Bolivia, pero también de Perú, de Paraguay o de provincias del noroeste argentino, a la capital, directamente al barrio, directamente al taller, y una vez que entran en el taller le retienen los documentos y pasan a ser parte del trabajo de cama caliente. Uno trabaja en la máquina de coser y el otro prácticamente duerme al lado de la máquina. Hay algunos que tienen la delicadeza de armar cuchetas. En algunos que hemos visto, efectivamente al lado de la máquina hay una cama. Comen, duermen y viven ahí por sueldos miserables, obviamente fuera de convenio, sin ningún tipo de amparo ni legal ni gremial, hasta que se termina la producción, con lo cual están esclavos, entran y no se pueden ir, no tienen franco ni día libre hasta que no se termina de entregar la producción, lo cual implica prácticamente 24 horas de funcionamiento, y eso explica el aumento del consumo de electricidad en los barrios. Justamente es para alimentar las máquinas de coser que se multiplicaban en ese momento de a cientos dentro de los barrios. Concretamente lo que había era trabajo violando toda norma, reglamento laboral, sanitario, pero además de derechos humanos básicos había niños, embarazadas trabajando y personas privadas de su documentación. Y además, no solo con la amenaza física de no poder salir porque se iban a encontrar con la seguridad privada de los talleristas, sino que además sin tener ningún lugar donde recurrir por no tener familiares, ni siquiera saber cómo funciona un 0800 del Ministerio de Trabajo para poder hacer la denuncia. Por un lado, el sector del Estado que se tiene que encargar de controlar, no controlando o ni siquiera estando al tanto de la problemática. Y por otra parte del Estado, por ejemplo el IBC de la Ciudad de Buenos Aires, estando totalmente al tanto de que había un consumo
desmedido de electricidad dentro de los barrios y sabiendo por los comentarios de los vecinos de que efectivamente lo que se hacía era instalarse talleres, por eso el consumo del barrio había aumentado exponencialmente. Con lo cual a lo que se procedía era reforzar las líneas eléctricas para que no exploten y dejarlo ahí, sin seguir avanzando, decir, bueno, ¿qué pasaba? Efectivamente, hay talleres, bueno, investiguemos los talleres, en qué condiciones trabaja la gente que está ahí adentro, los patrones cumplen con las normas legales que están vigentes en este momento, trabajan niños, trabajan mujeres embarazadas, cómo son los turnos. Entonces, había desde el espacio de contralor del Estado un desconocimiento o una vista gorda, y por otro lado, dentro del mismo Estado había un conocimiento concreto de que eso estaba sucediendo. Después de que pasa lo de Luis Viale y que se empieza a instalar mediáticamente la cuestión de los talleres clandestinos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se activa el sector que debe controlar eso dentro de la ciudad de Buenos Aires hasta la llegada de Macri al gobierno. La ley obviamente abre la cancha para que este tipo de trabajos tengan mayor difusión. En el momento en que yo hago esta investigación, de hecho trabajaba en una radio muy importante, en ese momento la FM más escuchada, y tenía relación directa con la gente que trabajaba en la AM, escuchaban el trabajo, se lo ofrecí, previendo además que las condiciones infrahumanas en que trabajaba la gente iba a terminar con muertos, como efectivamente terminó con muertos, pero el condicionamiento de la pauta que tenía la empresa, en el caso este que logramos comprobar que era CIA, como tiene una pauta muy fuerte en el medio, obviamente decidió el ingreso de la pauta por sobre lo que podía significar la noticia, la información, y por lo que se podía evitar. Yo considero que se podría haber evitado lo que finalmente pasó en Luis Viale. Con lo cual, los caminos que quedaron son los caminos alternativos. El material le dio difusión en el extranjero, distintas radios, inclusive Radio Nederland, siendo que la principal implicada era CIA, que es una empresa holandesa, y si no, bueno, la posibilidad de editarlo, como me ofreció la gente de la Comuna de La Plata, que teniendo conocimiento de que el trabajo había ganado el Premio Nuevo Periodismo 2007 en radio y demás, se contactaron conmigo y me ofrecieron escribir un libro, y entre pasar el material, la riqueza que tenía el material a nivel sonoro a escrito, me parecía que está buenísimo escribir un libro, me encantaría escribir un libro y tenerlo publicado, pero me parecía que se perdía la riqueza del material. Claramente la ley de medios lo que permite es que se abran muchas más voces, muchos más espacios, que el embudo que hoy por hoy se produce, donde hay un montón de periodistas, colegas, mujeres y hombres, jóvenes y no tan jóvenes, que hacen cosas interesantes, que apuestan a otra forma de comunicación, a otro estilo, a otra impronta estética, tengan el espacio que hoy, el embudo que hay, que son 4 o 5 los medios en los cuales se puede llegar a difundir esto, hace que sean miles de personas para decenas de puestos. Lógicamente va a redundar en un mejor periodismo, una diversidad de voces y una diversidad de apuestas también, de cómo contar, desde dónde, tomarse el trabajo de encontrar la vuelta para la narración, para la propuesta estética, y que el oyente, el lector o el televidente tenga la posibilidad de elegir y no estar atado a un formuleo que se aplica básicamente a los 3 grandes monopolios que hay y que se ajusta a reglas claramente marcadas por los estudios de marketing. Yo lo gané el premio a los 30 años, o sea, sin una gran trayectoria, porque tipos que tienen 40, 50, 60 años y han concursado y por ahí no han logrado la obtención del premio. Bueno, eso es más que suficiente como para seguir trabajando en la misma brecha y seguir mejorando como periodista, como profesional y como persona. Como decía Kapuscinski, para ser buen periodista es indispensable ser buena persona. Los cínicos no sirven para este oficio.